La directora de México Evalúa nos acompaña esta mañana. Edna Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, estoy encantada. Nosotros. Me siento muy honrada de estar esta mañana con ustedes. Gracias, Edna. Gracias, Edna. Queremos revisar contigo este mapeo del que hablamos sobre la delincuencia, donde ustedes además lideran. Es un ejercicio inédito de trabajo de instituciones académicas como la Universidad de Stanford, México Evalúa y la Secretaría de Seguridad Pública, justamente para utilizar información, generar evidencia, generar diagnósticos muy locales para que la autoridad pueda intervenir de manera más efectiva. Que no solamente sea reactiva, sino que entienda las dinámicas de violencia y de crimen en las distintas zonas de la Ciudad de México. Entonces, con ese propósito, firmamos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Nos han proporcionado todos los incidentes de homicidio en la ciudad en los últimos años, pero lo importante es que además de darnos el incidente, nos dan las coordenadas geográficas de donde ocurrió. Entonces, esto nos permite hacer mapas e identificar dónde están los puntos calientes. Para darles un ejemplo, Tepito sabemos, en la delegación Cuauhtémoc, sabemos que Tepito es una zona muy violenta. Lo ha sido por muchos años. Pero también conocemos a través del análisis de esta información que son dos las calles donde se concentra más del 60% de los homicidios en la zona. Esto quiere decir que si estudiamos bien la dinámica de esas dos calles de la Ciudad de México y podemos entender cómo podemos cambiar quizá factores ambientales, quizá trabajar con jóvenes de la localidad, quizá teniendo pues algún tipo de lugar recreativo, podremos cambiar la dinámica de violencia de esas dos calles de la Ciudad de México. Entonces, lo que vamos a hacer es mapear y generar estos lo que se llama puntos calientes, en inglés se les llama hotspots. Es que eso puede ser clave, porque hablamos entonces de realmente trazar políticas públicas mucho más amplias que el combate frontal a la delincuencia. Totalmente. Porque lo que hoy observamos es que hay un cristalazo en X lado y entonces la denuncia está a través de redes sociales, van las patrullas para allá y entonces cuidan otra zona. Hay un cristalazo en otro lado, hay un asalto en otro lado y van de regreso para el siguiente lugar. Ahora se trata de generar políticas públicas de prevención y de transformación. Absolutamente, mucho más integrales. Una vez que entendamos la dinámica de estos puntos calientes, vamos a poder saber cómo intervenir. ¿Qué es lo que se necesita? Hay lugares de la ciudad que hay violencia y que hay grupos criminales, familias criminales que controlan un territorio. Entonces, a lo mejor lo que se necesita llegar ahí es a pacificar, a pactar, a poner límites a esas familias criminales. Hay otros lugares donde se necesita presencia de Estado. Claro. Porque hay un concepto que han utilizado otros colegas del Estado intermitente. A veces está, a veces no está. Llega cuando hay campaña política y se ausenta el resto. Ahora necesitamos una gran dosis de presencia de Estado que lleve escuelas, servicios de salud, oportunidades. Entonces, me parece que lo que podemos construir es un paradigma diferente para atender el problema de la seguridad. Ahora tenemos un modelo completamente reactivo. Ahí donde se sale de control, mandamos fuerzas federales, el ejército, la marina, pero no estamos entendiendo y no estamos atendiendo, sobre todo, las causas. Y yo creo que esta política de seguridad, nuestra estrategia de seguridad es lo que necesita, un viraje donde tengan componentes de atención preventiva mucho mejor articulados, partiendo de buenos diagnósticos. Así es, porque Edna, tú hablas de la dinámica de la violencia. Me llama mucho la atención, incluso lo que vimos ayer en el video, es que lo que empodera a estos victimarios es que tenemos el día de hoy unas víctimas, y nos incluimos todos, mucho más atemorizadas. El día de ayer lo que podemos ver en ese video son víctimas absolutamente sometidas desde el primer segundo. Por supuesto que es lo que hay que hacer. No te vas a enfrentar a un hombre que está armado. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía ya hacia eso te habla de un fenómeno de temor. O sea, ya, y eso no viene de ayer. Ya tenemos años de estar acostumbrados a la violencia y sometiéndonos a ella. Somos mexicanos que vivimos con miedo. Esto se dice fácil, pero es una realidad muy dura, es cruel. O sea,
hemos incorporado en nuestra vida cotidiana, en nuestro cálculo cotidiano, el riesgo. Y eso ha cambiado profundamente nuestra conducta. Dejamos de salir en las noches, dejamos de portar objetos valiosos. Nuestras dinámicas sociales han cambiado y eso también erosiona el tejido social, nuestra convivencia. Es muy grave. De verdad que es muy grave. Los jóvenes de hoy ya no han crecido como los niños libres que podían salir al parque antes. Entonces, esto está muy estudiado, está medido. El INEGI tiene una encuesta que tiene una parte fundamental que mide nuestra sensación de miedo, lo que sentimos. Y esto tiene un impacto en nuestro bienestar enorme. Y debo decirles que vivimos con mucho miedo. Sí. Y que quizás esto se ha normalizado, naturalizado en nuestra vida, pero no es normal. Y necesitamos, por lo tanto, una respuesta del gobierno que realmente pueda ser más efectiva en erradicar la violencia del país y los delitos de alto impacto. Y creo que sí necesitamos examinar y replantear de manera muy profunda cómo atender este problema. Tenemos que ir a las causas, al origen, a la raíz. Cuando llegó la actual administración a nivel federal, se apostó por una política de combate al crimen distinta, por la prevención, incluso se asignaron recursos, se invitó a organizaciones de la sociedad civil a trabajar, pero de pronto eso quedó desmantelado. 0 pesos para prevención en este 2017. ¿Cómo impacta eso también? Bueno, yo creo que la estrategia de seguridad no tuvo el viraje prometido y anunciado. El componente de prevención sí existió en los primeros años. Se planteó un programa nacional de prevención del delito, un programa con recursos federales que aterrizaba en estados y municipios. Desafortunadamente fue un programa un poco hecho pues a la carrera. Había grandes oportunidades de mejorarlo y lo necesitamos mucho porque es ir a las causas, es atender los factores de riesgo que hacen que una persona, que una comunidad se haga violenta, y creo que es fundamental identificar factores de riesgo, trabajar con factores de riesgo. En los primeros años de esta política estábamos entendiendo cómo se hacía y de repente se canceló el subsidio, se borró del presupuesto y le seguimos apostando a la reacción, a la presencia de fuerzas federales ahí donde las fuerzas locales no funcionan, y este modelo reproduce un círculo vicioso de no generar capacidades locales, de no entender la dinámica muy local y de atenderlo entonces en consecuencia con distintos instrumentos de política pública. ¿No tendría que sorprendernos entonces que este 2017 pinte para ser el año más violento en la historia? Yo creo que no. No podíamos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Si tuviéramos que hacer una conclusión, entonces el diagnóstico de a partir del mapeo que tú, por ejemplo, has hecho, dirías que la autoridad se tarda en reaccionar a pesar de que les dan ustedes todas las armas, o reaccionan mal. Yo creo que la conclusión es: tenemos que irnos a lo local. El fenómeno criminal tiene muchísimas caras. No todo el fenómeno criminal es el mismo. Tenemos que entender las dinámicas locales y generar capacidades en lo local. Y para eso pues necesitamos sí replantear el papel de los gobiernos municipales, el generar diagnósticos y articular una estrategia nacional, pero repito, que parta de lo local. Cuando hablamos de hotspots, de 2 calles, quiere decir que es muy local y que necesita una atención muy local e integral, no solamente con balas. No solamente con reacción y con el aparato punitivo vamos a lograr resolver el problema. Necesitamos prevenir, necesitamos identificar factores de riesgo, necesitamos atender a nuestros jóvenes de manera urgente para que no opten por una carrera criminal, y eso requiere políticas distintas. Claro. Edna, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias.